Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. El Evangelio de Juan se divide en 4 secciones principales. La primera, el prólogo. La segunda, la sección acerca de las señales. La tercera, sección acerca de la gloria. Y la cuarta, el epílogo. Hasta ahora, el estudio hecho en los videos anteriores se ha centrado principalmente en las secciones 1 y 2, es decir, en el prólogo y en la sección dedicada a las señales. En las 2 primeras secciones se expone quién es Jesús a través de sus milagros o señales, diálogos y enseñanzas. El estudio de hoy se centra en la tercera sección de Juan, la que trata sobre acerca de la gloria. Curiosamente, las famosas 7 afirmaciones «Yo soy» forman un puente entre la sección de las señales y la de la gloria. Esas 7 afirmaciones son: «Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera». Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. El estudio de hoy lo vamos a iniciar analizando el propósito del discurso de despedida y su introducción con el significativo episodio del lavamiento de los pies de los discípulos por parte de Jesús. Luego, se abordará la declaración «Yo soy» del capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, les he dado ejemplo. Segundo, ciertamente volveré. Tercero, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuarto, yo soy la verdad. Quinto, las Escrituras y la verdad. Les he dado ejemplo. El discurso de despedida de Jesús, que se encuentra registrado en Juan capítulo 13 hasta el capítulo 17. Jesús instruye a sus discípulos acerca del futuro. Sobre los eventos futuros registrados por Juan en los capítulos del discurso de despedida, Jesús señaló los siguientes. Primero, la predicción de la traición de Judas y la negación de Pedro. Jesús predice que Judas lo traicionará y que Pedro lo negará, eventos que ocurrirán pronto. Aunque esto no es directamente una instrucción sobre el futuro, es una advertencia sobre lo que sucederá en su inminente arresto y crucifixión. Segundo, preparación para su partida. Jesús consuela a sus discípulos y les promete regresar para llevar a los suyos al lugar preparado en la casa del Padre. Tercero, el envío del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiará, enseñará y ayudará a los discípulos a cumplir su misión. Cuarto, la persecución. Los discípulos enfrentarán dificultades y persecución, pero deben permanecer fieles y recordar que Jesús ha vencido al mundo. Quinto, la unidad de los creyentes. Jesús ora por la unidad y protección de sus seguidores, tanto los discípulos presentes como los que vendrán a través de su mensaje. Sexto, la promesa de paz y victoria. A pesar de los problemas y tribulaciones en el mundo, Jesús les asegura su paz y la victoria final sobre el mal. El patrón literario que encontramos en Juan, capítulo 13, hasta el capítulo 17,
es similar a la despedida de Moisés en Deuteronomio, o a la bendición de Jacob a sus hijos registrada en Génesis capítulo 47 al 49, y también es similar a las instrucciones de David a Salomón registrada en Primera de Crónicas capítulo 28 y 29. A continuación vamos a leer un resumen de Juan capítulo 13, versículos del 1 al 20. Jesús, consciente de que su hora había llegado para dejar este mundo y regresar al Padre, reúne a sus discípulos para la última cena. Durante la comida, Jesús sorprende a sus discípulos al lavarles los pies a todos, un acto de humildad reservado a los siervos. Pedro, inicialmente, se opone, pero Jesús le explica que este acto tiene un profundo significado espiritual, simbolizando la limpieza y la necesidad de humildad. Luego, Jesús les dice que deben seguir su ejemplo de servicio y amor mutuo. Al final, Jesús también revela que uno de ellos lo traicionará, refiriéndose a Judas Iscariote, quien, tras recibir el pan, sale para llevar a cabo su traición. Jesús les enseña que al servir con humildad y amor, estarán mostrando que son sus verdaderos discípulos. Teniendo en cuenta el anterior pasaje, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió aquí y por qué esta historia es tan importante? ¿Qué lecciones quiso enseñar Jesús? Sobre la primera pregunta, sucesos e importancia de esta historia, podemos decir lo siguiente. Suceden varios eventos significativos durante la última cena de Jesús con sus discípulos, y la historia es muy importante porque revela aspectos fundamentales de la enseñanza y el carácter de Jesús. A continuación, se resumen los eventos y las lecciones clave. Aquí se resaltan dos eventos muy importantes. Primero, el lavado de los pies. Segundo, el anuncio de la traición de Judas. Sobre el primer evento, el lavado de los pies, se resalta lo siguiente. En la época de Jesús, la gente utilizaba sandalias o caminaba descalza, lo que ensuciaba sus pies con polvo. Era costumbre que un criado o esclavo lavara los pies de los invitados, pero esa noche, cuando Jesús cenó por última vez con sus discípulos, no había ningún criado presente para hacerlo. Visite nuestra web crecerenlafe.com y apoye este ministerio adquiriendo el curso de Teología para Laicos Dios el Padre. Muchas gracias. Jesús, sabiendo que su hora había llegado para regresar al Padre, comenzó la última cena lavando los pies de sus discípulos, un acto de humildad reservado normalmente para los siervos. ¿Cómo podía Jesús, el Maestro, el Mesías, realizar una tarea tan humilde? Pedro se opuso, pero Jesús le explicó que si no lo permitía, no tendría parte con él. Al entender el significado espiritual, Pedro pidió que le lavara también las manos y la cabeza, pero Jesús le dijo que solo necesitaba lavar sus pies, ya que los que están limpios no necesitan más limpieza, solo lo que se ensucia en el camino. Este primer evento resalta dos enseñanzas. La primera, la humildad y el servicio. La segunda, la necesidad de limpieza espiritual continua. La primera enseñanza, la humildad y el servicio. Jesús mostró que el liderazgo en su reino no es sobre el poder o la grandeza, sino sobre el servicio humilde a los demás. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús les dio el ejemplo de cómo deben tratarse unos a otros, con amor, humildad y disposición para servir. La segunda enseñanza, la necesidad de limpieza espiritual continua. El acto de lavar los pies también simbolizaba la limpieza espiritual que Jesús ofrecería a través de su muerte en la cruz. Al decirle a Pedro que los limpios no necesitaban más que el lavado de los pies, Jesús indicaba que sus discípulos ya eran limpios por la palabra que Él les había dado, pero aún necesitaban la purificación continua que Él les ofrecería a través de su sacrificio. Ahora estudiaremos el segundo evento, el anuncio de la traición de Judas. Después de lavarles los pies,
Jesús les dice a los discípulos que no todos están limpios, refiriéndose a Judas Iscariote, quien iba a traicionarlo. Jesús hace una declaración enigmática. El que come mi pan levantará contra mí su calcañar. Citando el Salmo 41, versículo 9, que se refiere a un traidor. Luego, Jesús le da a Judas el trozo de pan, simbolizando la última oportunidad de arrepentimiento. Judas toma el pan y sale para llevar a cabo su traición. Este segundo evento resalta dos enseñanzas. La primera, el amor y la tristeza del sacrificio. La segunda enseñanza, responsabilidad personal y la elección. Sobre la primera enseñanza, el amor y la tristeza del sacrificio, podemos decir que Jesús, a pesar de saber que Judas lo traicionaría, no lo rechaza. Esto muestra la profundidad del amor de Jesús incluso hacia aquel que lo traicionará. Sin embargo, también resalta la tristeza del sacrificio, ya que Jesús sabe que, para que se cumpla la voluntad de Dios, debe pasar por el sufrimiento y la traición, pero esto es parte de su misión redentora. la segunda enseñanza, responsabilidad personal y la elección. Jesús le da a Judas la oportunidad de arrepentirse, pero es evidente que la elección de Judas es la de seguir su camino de traición. Jesús no obliga a nadie a seguirlo, pero subraya que cada uno es responsable de sus decisiones. Ya respondimos la primera parte de la pregunta ¿qué sucedió aquí? Vimos lo que sucedió, es decir, los dos eventos con sus respectivas enseñanzas. Ahora responderemos la otra parte de la pregunta ¿por qué esta historia es tan importante? Sobre la importancia de esta historia bíblica, podemos afirmar que este pasaje de Juan capítulo 13 versículos del 1 al 20 es fundamental por tres razones. Primero, muestra el verdadero modelo de liderazgo cristiano. Segundo, nos hace un llamado al amor mutuo. Tercero, resalta el sacrificio de Jesús como esencial para la salvación. Modelo de liderazgo cristiano. Jesús redefine lo que significa ser un líder en su reino. El liderazgo no se basa en el poder o la autoridad, sino en el servicio a los demás. El llamado al amor mutuo. Jesús da su mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este es el fundamento de la comunidad cristiana, y el amor mutuo será la señal distintiva de los discípulos de Jesús. El sacrificio de Jesús. La limpieza de los pies es un símbolo de la purificación espiritual que Jesús ofrecería a través de su muerte en la cruz, y la traición de Judas marca el comienzo del proceso que lo llevará al sacrificio por la humanidad. Sobre la segunda pregunta, ¿qué lecciones quiso enseñar Jesús? Las lecciones que Jesús quiso enseñar son: primero, servir a los demás. Segundo, la purificación espiritual continua y disponible por parte de Dios. Tercero, el amor mutuo. Cuarto, la importancia de la libertad en las elecciones humanas. el significado de la acción de Jesús está ligado a quién es Él. Jesús afirma que es el Maestro y el Señor, títulos con los que ellos se dirigían a Él y que expresan autoridad y poder. Sin embargo, Jesús enseña que el poder y la autoridad deben usarse para servir, no para engrandecerse. Para concluir esta sección, vamos a extraer de este estudio dos importantes lecciones espirituales. La primera, el liderazgo cristiano, se basa en servir a los demás. No importa cuán grande sea nuestra posición o nuestra influencia, nuestra verdadera grandeza en el reino de Dios está en nuestra disposición para servir humildemente a los demás, especialmente a aquellos que no pueden recompensarnos. Este principio debe ser una práctica diaria en nuestras vidas, tanto en la iglesia como en nuestras relaciones cotidianas. Si Jesús, el Hijo de Dios, se humilló de esta manera,
cuánto más nosotros, que somos sus seguidores, debemos imitar ese ejemplo de servicio. La segunda, todos los cristianos debemos participar de la Cena del Señor. Como creyentes necesitamos reconocer que, aunque hemos sido perdonados por la gracia de Dios y hemos sido lavados de nuestros pecados a través de la obra redentora de Cristo, necesitamos una purificación constante. Este proceso no es solo un evento pasado, sino que debe ser continuo a medida que caminamos en el mundo, enfrentando tentaciones y desafíos. La limpieza de los pies simboliza nuestra necesidad de arrepentirnos y mantenernos humildes, constantemente buscando la purificación que solo Jesús puede ofrecer. De acuerdo con el ejemplo de Jesús, la Iglesia Adventista practica lo que denomina el rito de humildad, lavamiento de pies, como preparación para la Cena del Señor. Ciertamente, volveré. Iniciaremos leyendo una de las promesas más grandes hechas por Jesús, registrada en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Teniendo en cuenta el anterior texto, respondamos: ¿En qué contexto dijo Jesús estas palabras? Jesús habla a sus discípulos en el contexto de su última cena antes de su crucifixión. Este discurso ocurre en un momento de gran tensión y preocupación para los discípulos, ya que Jesús les había anunciado que iba a partir y que uno de ellos lo traicionaría. Además, les había hablado de su muerte inminente, lo que generaba incertidumbre y miedo en ellos. Al final de Juan capítulo 13, Jesús dice que se va, lo que hace que Pedro le pregunte a dónde. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Los discípulos no entienden que Jesús está hablando de su muerte, resurrección y ascensión. Pedro dice que está dispuesto a dar la vida por él. Entonces, Jesús predice la negación del discípulo. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Sobre el contexto y significado de Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, se resaltan 3 aspectos. Primero, consuelo en medio de la tristeza. Segundo, La promesa del regreso de Jesús. Tercero, la casa del Padre. Consuelo en medio de la tristeza. Jesús dice a sus discípulos que no se turben. El verbo griego traducido como turbar es el griego tarasso. Se encuentra 17 veces en el Nuevo Testamento. Y el griego tarasso significa agitar, perturbar, inquietar, confundir. No era de extrañar que los discípulos se sintieran confusos ante las palabras de Jesús acerca de su partida. Al notar Jesús que los discípulos están perturbados y les pide que no se angustien, les recuerda que, a pesar de su partida, deben seguir confiando en Él, así como confían en Dios. Esta invitación a la fe busca calmar sus corazones. La promesa del regreso de Jesús. Jesús, para contrarrestar sus temores, les habla de la gran promesa de su regreso. En un momento en que los discípulos sienten la inminente separación física de su Maestro, Jesús les promete que regresará. Esta promesa no solo les da consuelo,
sino también esperanza sobre un futuro con Él. La casa del Padre. Jesús habla de la casa de mi Padre, lo que se refiere al reino celestial o el hogar eterno de Dios. Él les asegura que hay espacio para todos los creyentes y que Él va a preparar un lugar para ellos. Esta es una referencia a la vida eterna con Dios, que será accesible para aquellos que sigan a Jesús. Sus palabras van más allá de la tormenta de la cruz, hacia el momento en que regresará para redimir a su pueblo. Está mirando hacia el momento en que toda esta tragedia del pecado termine de una vez por todas. Terminaremos esta sección leyendo Juan capítulo 14, versículos 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Según el anterior texto, ¿cuál es el fundamento de nuestra confianza en esa promesa? Es común que muchos interpreten la afirmación de Jesús, vendré otra vez, como el cumplimiento de una profecía bíblica, y ciertamente esto es correcto. Sin embargo, el versículo ofrece una base más profunda para esa confianza, que se revela en el uso del lenguaje original. En griego, el verbo erhomai, que Jesús emplea para vendré, está en tiempo presente, lo que implica vengo o estoy viniendo. Este uso del tiempo verbal, conocido como futurista, no se limita a expresar un hecho futuro, sino que lo presenta con tal certeza que se describe como si ya estuviera ocurriendo en el presente. De esta manera, lo que Jesús asegura no es solo una promesa distante, sino un acontecimiento futuro tan inevitable que se comunica como si ya estuviera en proceso. Por tanto, una traducción más precisa de sus palabras podría ser: les aseguro que volveré. Esto refuerza la certeza y la seguridad con la que Jesús habla sobre su regreso, brindando a sus discípulos una confianza firme en la promesa de su retorno. Del estudio realizado podemos extraer las siguientes lecciones espirituales. Primera, confianza en las promesas de Jesús, incluso en tiempos de inquietud. Al igual que los discípulos, nosotros también enfrentamos tiempos de incertidumbre, enfermedades, pérdidas o dificultades. Sin embargo, la promesa de Jesús de que preparará un lugar para nosotros y regresará para llevarnos a ese lugar nos da una esperanza sólida y una paz duradera. Jesús nos asegura que, aunque enfrentemos pruebas, su presencia y su promesa de un futuro eterno con Él deben ser nuestro refugio y nuestra paz. Segunda, la esperanza de la vida eterna con Cristo. Este mensaje es profundamente relevante para nosotros hoy, ya que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, sufrimientos y caos. El regreso de Jesús y la promesa de estar con Él en la casa del Padre nos dan un propósito y una esperanza que trascienden cualquier dificultad temporal. Cuando enfrentamos pruebas, podemos recordar que no estamos luchando por una vida pasajera, sino que nuestra fe nos lleva hacia un futuro eterno, donde la paz, el gozo y la comunión con Dios serán eternos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta sección la iniciaremos leyendo Juan capítulo 14, versículos 5 y 6. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Teniendo en cuenta los anteriores 2 versículos de Juan capítulo 14, responde: ¿Qué preguntó Tomás acerca del lugar a donde iba Jesús? ¿Cómo respondió Jesús? Sobre la pregunta de Tomás, podemos decir que
Tomás, al escuchar a Jesús hablar sobre su partida y el lugar al que iba, expresa su incertidumbre y duda. Su pregunta es clara. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás no entendía completamente a qué lugar se refería Jesús ni cómo podían seguirlo. Al no comprender, su pregunta refleja la confusión común entre los discípulos, que aún no comprendían el alcance total de la misión de Jesús, ni su naturaleza divina y el propósito de su partida. La pregunta de Tomás parece bastante lógica. Si no sabes a dónde va alguien, ¿cómo puedes saber el camino para seguir a esa persona? La respuesta de Jesús. Jesús responde con una afirmación profunda y clara. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esta respuesta, Jesús no solo aclara que Él es el único acceso al Padre, es decir, al cielo o al reino de Dios, sino que también revela aspectos esenciales de su identidad. ¿Cuáles aspectos esenciales revela Jesús sobre su identidad? Revela 3 aspectos. Primero, Él es el camino. Segundo, Él es la verdad. Tercero, Él es la vida. Jesús es el camino. Jesús es el único camino que conduce a Dios, el único medio para acceder a la salvación. Jesús es la verdad. Él es la plena revelación de la verdad divina. Toda la enseñanza de Jesús está basada en la verdad de Dios, y Él mismo es esa verdad viviente. Jesús es la vida. Jesús es la fuente de la vida eterna, y mediante Él, los creyentes pueden tener vida abundante y eterna con Dios. La respuesta de Jesús no solo aclaró el camino espiritual, sino que también subrayó que el acceso al Padre es solo a través de Él. En este versículo, Jesús establece la centralidad de su persona como el único mediador entre Dios y los seres humanos. Por consiguiente, Jesús es el camino hacia el Padre. Sin Él, nuestra comprensión acerca de quién y cómo es Dios sería limitada. Avanzaremos nuestro estudio leyendo el siguiente texto. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Con la anterior información bíblica respondamos lo siguiente. ¿Cómo aclaró Jesús el malentendido de Felipe? Felipe muestra un malentendido respecto a la relación entre Jesús y el Padre. Jesús aprovecha esta oportunidad para aclarar la cuestión y profundizar en la revelación de su identidad divina. Para hacer esta aclaración, debemos tener en cuenta 2 aspectos. Primero, el malentendido de Felipe. Segundo, la respuesta de Jesús. El malentendido de Felipe. Felipe, al igual que otros discípulos, parece no entender completamente la naturaleza de la relación de Jesús con el Padre. En el versículo 8, Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Felipe estaba pidiendo una revelación directa del Padre, como si no pudiera comprender que Jesús ya estaba revelando al Padre de manera plena. Felipe pidió ver al Padre, algo que ningún ser humano pecador puede hacer y vivir. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La respuesta de Jesús comprende 3 aspectos de suma importancia.
Primero, la unidad con el Padre. Segundo, la relación inseparable entre el Padre y el Hijo. Tercero, el llamado a la fe en la revelación divina. Sobre el primer aspecto, la unidad con el Padre, se resalta que Jesús responde sorprendido, cuestionando a Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. Jesús subraya que Él mismo es la revelación del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús reprende la falta de comprensión y señala que verlo a Él es ver al Padre. Por consiguiente, está claro que Jesús es el camino hacia Dios. Jesús está diciendo que su vida, sus enseñanzas y obras son la manifestación visible de Dios en la tierra. Por lo tanto, cualquier visión o revelación del Padre ya estaba siendo dada a través de Jesús. sobre el segundo aspecto, la relación inseparable entre el Padre y el Hijo. Jesús aclara más aún al decir que Él y el Padre están tan íntimamente unidos que no hay distinción entre sus esencias y propósitos. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. No es que Jesús sea simplemente un mensajero que habla por el Padre, sino que su palabra y acción son las del Padre mismo, ya que el Padre vive en Él. Las obras que Jesús realiza no son de Él mismo, sino que son hechas por el Padre a través de Él. Sobre el tercer aspecto, el llamado a la fe en la revelación divina. Jesús desafía a Felipe y a los demás discípulos a creer en esta unión profunda entre Él y el Padre, y si no pueden comprenderlo completamente, deben confiar en las obras que Jesús ha hecho, que son pruebas visibles del poder divino. Creedme por las mismas obras. Las obras de Jesús, como sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y enseñar con autoridad, son evidencia de que Él es uno con el Padre. Sin Jesús, el camino se vuelve oscuro e incierto. Él es la luz que ilumina el camino hacia Dios. Jesús une tres términos: camino, verdad y vida. Del estudio realizado podemos extraer las siguientes lecciones espirituales. Primera lección: Jesús como el único camino hacia el Padre y la salvación. En un mundo pluralista, donde se promueven múltiples caminos hacia la espiritualidad y la verdad, Jesús afirma que Él es el único camino hacia Dios. No hay otro mediador entre el hombre y Dios, como también se reafirma en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Esto significa que toda nuestra fe y confianza deben estar centradas en Jesús, no en nuestras propias obras, religión o esfuerzos personales, sino en la obra redentora de Cristo. Jesús es el camino, y solo a través de Él podemos acercarnos al Padre y recibir la vida eterna. Segunda lección: la plena revelación de Dios es Jesús. Jesús no solo nos muestra el camino hacia el Padre, sino que Él es la manifestación misma de Dios en la tierra. Para nosotros como cristianos, esta es una revelación profunda que nos invita a conocer a Dios de manera directa y personal a través de la persona de Jesús. Si buscamos entender a Dios, no tenemos que ir más allá de Jesús. Toda la verdad de Dios se revela en su vida, sus enseñanzas y sus obras. Cuando leemos los Evangelios, no solo estamos aprendiendo sobre un líder religioso, sino que estamos viendo la vida misma de Dios hecha carne. Yo soy la verdad. Iniciaremos este estudio leyendo algunas citas bíblicas del Evangelio de Juan, donde se identifica a Jesús como la verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Teniendo en cuenta las anteriores citas bíblicas, respondamos la siguiente pregunta. ¿Cómo vincula Juan el concepto de verdad directamente con Jesús? Juan vincula el concepto de verdad directamente con Jesús, teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, el pasaje de Juan, capítulo 1, versículo 14, habla de la verdad revelada en Jesús. Es a través de Jesucristo que la verdad de Dios se revela de manera completa. Así, Jesús no solo enseña la verdad, sino que Él mismo es la verdad personificada. Segundo, el pasaje de Juan, capítulo 8, versículo 32, habla de la verdad que libera. La verdad no es un concepto filosófico, sino que es una relación con Cristo. Conocer a Jesús, aceptar su palabra y seguirle es lo que verdaderamente libera al ser humano de la esclavitud del pecado, la ignorancia y de la ceguera espiritual. Por lo tanto, la verdad es liberadora porque se encuentra en una relación con Jesús, quien es la fuente de esa libertad. Tercero, el pasaje de Juan, capítulo 14, versículo 6, habla de que Jesús es la verdad. Jesús es la verdad misma. Jesús no simplemente posee la verdad, ni la enseña de manera abstracta. Él es la verdad. Esto significa que la verdad que da acceso a Dios y a la vida eterna no se encuentra en conceptos filosóficos ni en sistemas religiosos humanos, sino en la persona misma de Jesús. La verdad de Dios se hace carne en Él, y la única manera de conocer a Dios y alcanzar la salvación es a través de Él. Jesús no es simplemente la encarnación de la verdad. Él es la verdad. La verdad no es un concepto o una construcción teórica, es una persona. Podemos concluir que la verdad está vinculada con Jesús. Asimismo, la mentira está relacionada con el diablo y el pecado. Por consiguiente, la verdad no es, en el Evangelio de Juan, simplemente una cuestión de hechos y cifras. Más que eso, la idea de verdad contiene un aspecto moral de fidelidad a Dios y a su voluntad. El pensamiento inspirado dice: Hay muchas personas que están clamando por el Dios viviente y anhelan la presencia divina. Las teorías filosóficas o los ensayos literarios, por brillantes que sean, no pueden satisfacer el corazón. Los acertos y las invenciones de los hombres no tienen ningún valor. Que la palabra de Dios hable a la gente. Que los que han escuchado solo tradiciones, teorías y máximas humanas oigan la voz del ser, cuya palabra puede renovar el alma para vida eterna. La verdad de Jesucristo puede compararse con el sol que ilumina el mundo. En tal sentido, Clive Staples Lewis dijo acerca del cristianismo: Creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. Es por medio de Jesús, la verdad, como somos capaces de interpretar correctamente el mundo que nos rodea. El estudio de esta sección nos deja la siguiente aplicación espiritual. La principal aplicación espiritual para nosotros es la centralidad de Jesús como la verdad viviente y cómo esta verdad tiene un impacto transformador en nuestras vidas. Se nos hace énfasis a vivir con una comprensión más profunda de que Jesús es la verdad personificada. Esto nos invita a construir nuestra vida sobre Él como el centro de nuestra fe, a experimentar la libertad que Él ofrece, a tener claridad sobre la voluntad de Dios y a vivir en la verdad de manera moral y transformadora. En todo, debemos recordar que la verdad no es solo un conjunto de enseñanzas, sino una relación viva y personal con Jesús que ilumina nuestra vida, nos libera y nos lleva a conocer a Dios verdaderamente.
las Escrituras y la verdad. En el Evangelio de Juan, las Sagradas Escrituras desempeñan un papel importante al hablarnos de aquel que es el camino, la verdad y fuente de vida eterna. A lo largo de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, las Escrituras desempeñan un papel clave en la revelación de la verdad. Esto es especialmente cierto cuando se trata de enseñarnos quién es Jesús y qué vino a hacer. A continuación, vamos a leer Juan capítulo 5 versículos del 38 al 40. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Según el anterior pasaje bíblico, respondamos el siguiente interrogante. ¿Qué dice Jesús aquí acerca de las Escrituras? En este pasaje Jesús señala 3 cosas claves sobre las Escrituras. Primero, las Escrituras dan testimonio de Él. Segundo, la Escritura no da vida eterna por sí sola. Tercero, la falta de fe en Jesús. Las Escrituras dan testimonio de Él. Jesús les dice a los líderes judíos que las Escrituras que ellos estudian constantemente testifican acerca de Él. Es decir, todo el Antiguo Testamento, con sus profecías y símbolos, apuntaba hacia Jesús como el Mesías prometido. La Escritura no da vida eterna por sí sola. Aunque los judíos creían que el estudio de las Escrituras les otorgaría vida eterna, Jesús les corrige al afirmar que las Escrituras solo pueden dar vida en la medida en que apuntan a Él. La vida eterna no se encuentra simplemente en el conocimiento de las Escrituras, sino en venir a Jesús, quien es la fuente de esa vida. La falta de fe en Jesús. Jesús les dice que aunque ellos escudriñan las Escrituras, no creen en aquel a quien las Escrituras realmente testifican. Este es el problema. Aunque los líderes religiosos son expertos en las Escrituras, no reconocen que esas Escrituras hablan de Jesús y no aceptan su mensaje de salvación. Jesús y sus discípulos recurrieron vez tras vez a las Escrituras para validarlo como el Mesías. Cristo dijo: Si ustedes le creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Terminaremos nuestro estudio leyendo un último pasaje del Evangelio de Lucas. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Teniendo en cuenta este pasaje bíblico, respondamos: ¿Por qué es importante que Jesús señalara en primer lugar las Escrituras para revelar el significado de su ministerio? Este versículo forma parte de la escena en la que Jesús se aparece a 2 de sus discípulos en el camino a Emaús, después de su resurrección. En esta ocasión, Jesús les explica cómo las Escrituras del Antiguo Testamento apuntan hacia Él y su misión. Es importante que Jesús señalara las Escrituras, específicamente los escritos de Moisés y los profetas, para revelar el significado de su ministerio por 6 razones clave. Primero, cumplimiento de la profecía. Segundo, validación de su autoridad. Tercero, mostrar la unidad de las Escrituras. Cuarto, preparación para el ministerio apostólico. Quinto, revelación de la plenitud de la salvación. Sexto, invitación a la fe en las Escrituras. Veamos una corta pero profunda explicación de cada una de las anteriores razones. Cumplimiento de la profecía. Las Escrituras del Antiguo Testamento estaban llenas de promesas y profecías sobre el Mesías.
Al explicarles que Él era el cumplimiento de esas promesas, Jesús les muestra que su vida, muerte y resurrección no son eventos aislados, sino parte de un plan divino que había sido predicho desde el principio. Él es la culminación de toda la historia de la salvación narrada en las Escrituras. Validación de su autoridad. Al basarse en las Escrituras, Jesús no solo revela su identidad y misión, sino que también valida su autoridad. Para los discípulos y los oyentes judíos, las Escrituras eran la máxima fuente de autoridad. Al mostrar que su ministerio estaba en línea con lo que ya estaba escrito en los textos sagrados, Jesús les proporciona la certeza de que Él no estaba hablando desde su propia autoridad, sino como el cumplimiento de la voluntad divina expresada en las Escrituras. Mostrar la unidad de las Escrituras. Jesús enseña que todo el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta los profetas, apunta hacia Él, destacando la unidad de las Escrituras. No son libros aislados, sino una narrativa coherente centrada en la obra redentora de Dios a través del Mesías. Esto muestra que la revelación de Jesús no es algo nuevo, sino el cumplimiento del plan de Dios desde el principio. Preparación para el ministerio apostólico. Al explicar a sus discípulos cómo las Escrituras hablaban de Él, Jesús les estaba preparando para su futura misión de predicar el Evangelio. Ellos necesitaban entender profundamente cómo la vida y obra de Jesús estaban conectadas con las Escrituras, ya que este conocimiento sería fundamental para enseñar a otros y difundir el mensaje cristiano. Revelación de la plenitud de la salvación. Las Escrituras del Antiguo Testamento no solo anticipaban la venida de un Mesías, sino que también daban pistas sobre la naturaleza de la salvación que Él traería, que no solo era para Israel, sino para todas las naciones. Al iluminarles cómo las Escrituras hablan de su sufrimiento, muerte y resurrección, Jesús también les revela la naturaleza completa de su obra redentora. Invitación a la fe en las Escrituras. Finalmente, Jesús invita a sus discípulos a creer en las Escrituras, ya que éstas son testigos veraces de la obra de Dios. Si reconocen que las Escrituras apuntan a Él, entonces deben creer en lo que ellas enseñan, que Jesús es el Cristo y que, en Él, se encuentra la salvación. La revelación de las Escrituras es, por tanto, una invitación a la fe, ya que a través de ellas podemos conocer el camino a la vida eterna. El estudio de esta sección nos deja la siguiente aplicación espiritual. La principal aplicación espiritual para nosotros es la necesidad de reconocer que las Escrituras apuntan a Jesús como el único camino a la vida eterna. Al igual que los líderes judíos en el tiempo de Jesús, podemos caer en el error de estudiar las Escrituras de manera superficial o de manera separada de su propósito central: revelarnos a Jesús como el Salvador y cumplir el plan de Dios para la humanidad. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.